Buenos días, amigos de Pacto de Paz, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido estos últimos días? Esperemos en el Señor que bien. Una disculpa primeramente porque la semana pasada no nos pudimos conectar por causas de fuerza mayor, pero estamos aquí este domingo 2 de abril, listos para poder escudriñar juntos la palabra de Dios en esta mañana, para que el Espíritu de Dios nos hable acerca de los decretos de Dios. ¿Y qué te parece si comenzamos esta mañana poniéndonos delante de Dios para que Él nos hable, para que Él nos guíe, para que Él dirija todo lo que en esta mañana vamos a revisar y que sea una realidad de nuestros corazones? ¿Me acompañas? Vamos a cerrar nuestros ojos. Ahí donde estás. Sé que ahorita todavía andas corriendo, a lo mejor estás preparando tus cosas para tomarte este tiempo, y antes que nada queremos agradecerte a toda la familia de Pacto de Paz y a los amigos y hermanos que nos están escuchando en diferentes horarios esta transmisión. Muchas gracias por acompañarnos, pero ¿qué les parece si comenzamos orando, alabando a nuestro Dios en esta mañana? Señor, queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos darte muchas gracias porque este es el día que tú has hecho para que nos gocemos, nos alegremos en ti. Señor, gracias porque este día podemos escudriñar tu palabra, porque podemos estudiarla y recibir la dirección de tu Espíritu Santo para tener un cambio en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre, queremos agradecerte el que tú en esta mañana te inclines tu oído, tu corazón para escucharnos y para hablarnos. Gracias porque tú eres bueno, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, vamos a comenzar. Buenos días, ya veo que ya algunos están conectando. Y vamos a comenzar revisando un pasaje muy especial. Vámonos al libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 26, versículo 3. Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, tercer libro del Antiguo Testamento, Levítico capítulo 26, versículo 3, dice la palabra de Dios. A ver si ya lo tienes. Levítico 26, 3. Fíjate bien, de aquí va a radicar todo lo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos vivir y entender lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Dice Levítico 26, 3. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. A ver, otra vez revísalo. Fíjate bien, hay unas palabras claves. Si puedes subrayarlas, si tienes en tu Biblia física o tienes una Biblia digital, márcalo, remárcalo. Pon atención en estas palabras claves. Dice, si andas, a ver, si lo tratáramos de parafrasear. Dice, si andas en mis decretos y guardas mis mandamientos y los pones por obra. Fíjate bien lo que nos está diciendo. 3 acciones. Andar en los decretos de Dios, guardar sus mandamientos y ponerlos por obra. Fíjate bien. Todo radica en eso para que venga la bendición a nuestras vidas. Tres cosas: andar en los decretos, guardar sus mandamientos y ponerlos por obra. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú conoces cuáles son los decretos de Dios? ¿A qué te suena esa palabra? Los mandamientos, pues sí los podemos identificar fácilmente, ¿no? Porque decimos, bueno, la Biblia está escrita, en el Antiguo Testamento están los 10 mandamientos, y hay muchos mandamientos, estatutos, ordenanzas que Dios nos dice que hagamos para que nos vaya bien. Pero hoy, esta mañana, queremos enfocarnos en los decretos. ¿Tú qué sabes? ¿Qué has escuchado acerca de los decretos de Dios? Dios nos pide algo. Fíjate bien. Nos pide que obedezcamos sus decretos para que tengamos bendición. ¿Alguna vez tú le has pedido a Dios que bendiga todo lo que haces en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en la escuela, en tu relación con tu familia, con tus familiares, con tus vecinos, con tus amigos, con compañeros del trabajo, compañeros de la escuela? ¿Alguna vez tú le has dicho, Señor, bendice mis relaciones, bendice todo lo que hagas? Seguramente sí, ¿verdad? Seguramente todos en algún momento lo hemos dicho. Y si no lo has pedido, pues aviéntate y empieza a pedir a Dios que bendiga todo lo que haya a tu alrededor. Pero fíjate bien,
Dice, primeramente en este versículo que leímos nos da una instrucción. Te dice, si andas en mis decretos y guardas mis mandamientos y los pones por obra, vas a tener bendición. Dios quiere que andemos en sus decretos. ¿Y sabes algo? La palabra decreto en los últimos años se ha puesto muy de moda por personas que oran y dicen, ay, yo declaro que en el nombre de Jesús y yo decreto que los cielos, que la tierra, que aquí, que allá, que pase, que sucede y que acontece. Pero no se da el enfoque real de lo que implica un decreto. En esta mañana queremos revisar que los decretos solamente los da Dios. Tú y yo, por muy buenas intenciones que tengamos, no podemos cambiar las cosas. Dios es el único que puede cambiar las cosas. Y mira, partamos de esto. Primeramente, ¿qué es un decreto? Un decreto es básicamente, si tú lo buscas en un diccionario bíblico y si lo buscas en un diccionario común y corriente, vamos a leernos las definiciones para que nos quede más claro el sentido en el que vamos a estudiar esta mañana la palabra. Decreto es un edicto, un estatuto, un juicio, un mandamiento, un mandato, una orden, una ordenanza, un precepto. Y aquí quiero preguntarte, ¿de quién crees que son los decretos? En este tema estamos hablando de que los decretos son de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué podríamos decir que nada más los decretos los dice Dios? A ver, ¿por qué a Lilian se le ocurre tirarle a las personas que de repente por moda, por oírse muy espiritual, empiezan a decir, yo declaro, yo decreto, yo esto, yo aquello, yo lo otro? No es que se me ocurra a mí, no es que no tenga otra cosa que pensar, sino que si nos vamos a la Biblia, vamos a revisar y vamos a entender que solamente esta parte le pertenece solo a Dios. Fíjate, si tú buscas en el significado de decreto según la Real Academia Española, dice que es la decisión de un gobernante o de una autoridad o de un tribunal o de un juez sobre la materia o negocio en que tengan competencia. Ahora, fíjate bien, si tú y yo nos basamos que los decretos son mandamientos, son órdenes de parte de Dios, y si nos basamos en este significado que es una decisión de un gobernante o de una autoridad sobre su materia, sobre el negocio en el que tenga competencia, yo quiero preguntarte, ¿quién es la autoridad de la iglesia? Dios. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Dios es el único que puede decretar, o sea, decretar es decidir, es ordenar, es mandar sobre su iglesia. Ningún hombre o mujer tienen esa facultad más que Dios. Ajá. Entonces tengamos cuidado porque si hacemos mal uso de que yo declaro y decreto en el nombre de Jesús, no. El único que puede decir hágase es Dios, o no se haga es Dios. Cúmplase o no se cumpla, muévase o no se mueva, es Dios. Es el único que puede hacerlo. Sí, nosotros podemos tener fe y podemos decir, Señor, anhelamos que tú hagas esto, o te pedimos que tú cumplas esto, o que tú muevas esto, o muevas estas circunstancias. Eso está bien. Pero nosotros no nos podemos tomar un derecho que solamente le pertenece a Dios, que es el poner orden. Ahora, yo quiero preguntarte hasta este momento, ¿qué es lo que Dios le ordena a su iglesia? ¿Qué es lo que Dios le manda a su iglesia? ¿Qué es lo que Dios te manda a ti y me manda a mí? ¿Lo has pensado? Dios nos pide algo. A veces decimos en una mera fantasía, no, es que Dios no te pide nada a cambio más que no, Dios sí te pide cosas, sí te pide que hagas, sí te pide que le obedezcas. O sea, el caminar del Hijo de Dios, el caminar del cristiano, no va a ser un camino fácil de color de rosa. No te vamos a decir, ven a Cristo y todas las cosas van a cambiar en tu vida y van a ser mágicas y maravillosas. No, a veces llegar a Cristo va a ser todo un proceso doloroso porque vas a tener que poner tu vida en orden. Y eso implica reto, eso implica carácter, eso implica que tu amor y tu convicción por seguir a Dios sea tan firme que digas, no importa que me esté doliendo poner mi vida en orden, pero lo voy a hacer porque amo
amo a Dios, porque necesito a Dios, porque quiero caminar con Él. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 y 2. Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, ahora pues, oh Israel, oye otra vez, fíjate bien, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entráis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Fíjate bien, Dios nos dice que nos pide que escuchemos lo que Dios quiere decirnos, los estatutos, o sea, las órdenes, la forma de vida en la que nosotros tenemos que vivir. Y ¿sabes algo? Estamos en un tiempo difícil, donde todos queremos hacer lo que mejor nos parezca, y donde a veces el obedecer la palabra de Dios nos va a costar mucho trabajo, donde a veces el irnos a la palabra de Dios va a parecer algo antiguo, así de, ay, no, es que, bueno, pues eso Dios se los dijo hace 2000 o 3000 o 4000 años antes, y bueno, estamos viviendo otras épocas más modernas, pero ¿sabes algo? Si no vivimos alineados a lo que Dios nos pide, entonces nos va a ir mal. Si no vivimos enseñándole a nuestros hijos a que amen y teman a Dios, van a vivir una vida en un total desorden, donde se van a equivocar, donde van a tomar malas consecuencias, donde los frutos, las consecuencias van a ser malas. Y ¿sabes algo? Lo más triste es que siempre cuando las personas pasan momentos difíciles, lo que viene alrededor es el decir, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? A ver, espérame. No es que Dios no esté o sí esté. El punto es que las personas tomamos malas decisiones y nos toca vivir esas consecuencias. Y eso no tiene nada que ver con Dios. Eso fue decisión nuestra. Ajá. No es que Dios no se compadezca de nosotros. No es que Dios esté más ocupado en los niños los niños de África o los niños de, no sé, o las personas que están muriendo de hambre o que están en guerra, y que Dios no se ocupe de nosotros, porque a veces decimos, no, espérate, no molestes a Dios porque Dios tiene otras cosas más grandes que tu ocupación o que tu necesidad. No, Dios es omnipresente y Él está en todo lugar y Él todo lo puede y Él todo lo sabe. Pero ¿sabes algo? A veces nos toca vivir esas consecuencias y eso es un proceso doloroso. Por eso Dios nos está pidiendo que vivamos en sus ordenanzas, que vivamos en sus decretos, en sus mandamientos para que nos vaya bien. Sin embargo, la necesidad del ser humano de querer jugarle al vivo, de querer hacer lo que nosotros queremos y de decir, pues yo me la sé de todas y listo y avanzo y no pasa nada. No, sí va a pasar. Y al final vas a sufrir y al final te vas a lamentar y al final vas a llorar. Y Dios no quiere que tú pases por esos procesos de dolor. Sin embargo, son necesarios para que tu corazón sea moldeado para con Dios. A veces tomar esas malas decisiones, salirnos de la voluntad de Dios, salirnos de los planes de Dios, nos van a llevar a consecuencias dolorosas, a consecuencias desgastantes. Cuando Dios te pidió, sigue mis mandamientos, sigue mis ordenanzas, obedéceme. Pero nosotros tomamos el camino fácil y queremos llegar a la meta y no es por ahí. ¿Ja? Entonces, en la vida vamos a encontrar personas que Dios va a usar como autoridades espirituales que nos van a guiar, nos van a enseñar el camino por el que nos debemos de dirigir. Vamos a encontrar unas personas que te van a decir, oye, de parte de Dios, oye, ¿qué está pasando contigo, con tu familia? ¿Cómo andas? ¿Cómo vas? Y no es por la intención de hacer chisme, no es por la intención de fastidiarte la vida o de decirte, haz esto o haz aquello. No, es porque esas personas tienen un interés genuino en que tú camines y avances en el Señor y heredes las promesas de Dios y vivas en bendición y vivas en paz. Cuando nosotros como hijos de Dios nos alineamos a su voluntad, nosotros vamos a vivir una vida más tranquila. Y ¿sabes algo? Tenemos que entender una cosa, que Dios es el único que puede decretar sobre nuestras vidas. Él es el único que puede decir, ¿se ha hecho?
y es hecho. Él es el único que puede decir no se ha hecho y no se ha hecho. Y no es que Dios sea malo, es que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Y tú lo puedes ver simplemente en la oración de Jesús al final de su vida en esta tierra, en esos 33 años que Jesús estuvo en la tierra. O sea, Jesús le dice, pero no se haga, o sea, le dice, Padre, si tú quieres, o fíjate bien el sufrimiento que Jesús estaba viviendo. Él ya sabía todo el proceso doloroso que iba a pasar camino hacia la cruz, camino hacia alcanzar la eternidad y pagar el precio por nosotros. Pero el Señor Jesús le dice, Padre, si tú quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y tú y yo necesitamos entrar en esa línea de decir, Señor, yo quisiera que no pasar el tiempo de desierto, yo quisiera no pasar la prueba, yo quisiera no pasar los problemas, las tribulaciones, las angustias, el dolor, las preocupaciones, el enojo, la depresión, la soledad, pero, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí es cuando nosotros comenzamos a hacer al Señor nuestro Señor, el que dirija nuestros pasos. A veces sonaría muy fácil decir, bueno, llegamos a Cristo y todo fue mágico y maravilloso y nos las pasamos súper bomba y todo estuvo súper padre. ¿Y sabes algo? No es así, vamos a pasar momentos muy bonitos, muy buenos, pero vamos a pasar momentos donde se van a poner a prueba nuestras convicciones por seguir a Jesucristo, nuestra congruencia entre lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Porque a veces en nuestra boca podemos decir, sí, yo amo a Dios, soy hijo de Dios y bla, bla, bla. Pero nuestra vida, lo que sale de lo que nosotros estamos pensando, lo que nos hace la guerra en la cabeza, no tiene la misma congruencia, no refleja que Dios es Señor en nuestras vidas. Podemos encontrar gente que parece cristiana pero que no lo es. O gente que incluso habla muy bonito, pero en realidad en sus pensamientos trae toda una revolución. Y Dios necesita alinear, ordenar todas esas áreas en nuestra vida. Y de entrada, déjame decirte, ¿es un proceso doloroso? Sí va a ser un proceso doloroso. ¿Pero que vale la pena? Claro que vale la pena, porque tú y yo nos estamos jugando a la eternidad con Dios. Nada más por eso vale la pena. Todo lo que tú pases aquí. Y si pasas la prueba, va a valer la pena por una vida gloriosa delante de Dios. Salmos capítulo 2, versículo 7. Salmos capítulo 2, versículo 7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Fíjate bien. Nosotros, tú y yo, podemos publicar el decreto. O sea, podemos decir lo que Dios dice. Pero nosotros no podemos hablar por Dios. Sí me explico, sí se entiende la diferencia. Tú y yo podemos decir lo que Dios dice porque está escrito en la palabra. De ahí que te animamos a que sigas leyendo la palabra. Y si te atores en algo, mira, no te preocupes. Todos en nuestro caminar con Cristo vamos a leer algunos versículos que no los vamos a entender y vamos a decir, bueno, pues sí, estuvo padre, pero hasta ahí. Pero va a llegar un momento en tu vida en que ese versículo que lo habías leído muchas veces antes, cobra un sentido y dices, ya entendí. ¿Qué fue? ¿Qué pasó ahí? Que el Espíritu Santo quiere esa porción de la palabra hacerla realidad en tu corazón. Que tú digas, ya lo entendí, Señor. Ya hice clic. Ya sé de qué me estabas hablando. ¿Sabes por qué? Porque Dios está interesado en que vivamos en esos mandamientos, en esas ordenanzas, en esos estatutos, en esos decretos que Él nos pide para que nos vaya bien. Dios te dice, si tú me pides, yo te voy a dar. Y ¿sabes algo? No me voy a basar hoy y no voy a tocar el tema de acerca de si pides, pídele todo lo que quieras a Dios y Él te lo va a dar. No, porque aparte tampoco Dios no es un Aladín, no es de que, a ver, Señor, hoy se me ocurre pedirte esto y no. Dios te va a dar lo que realmente necesitas. Y a veces incluso te va a apapachar y te va a dar cosas que tú en algún momento las oraste y las pediste. Y dijiste, ay, Señor, tengo antojo, quisiera hacer esto, quisiera vivir esto. Dios en su misericordia es tan bueno que concede aún anhelos pequeñitos del corazón y anhelos muy grandes. Pero ¿sabes algo? Dios te dice, ordena tu vida.
Alíñate. Ajá. Y ese es el reto como hijos de Dios, vivir en ese orden. Yo te pregunto, ¿cuál es el primer decreto que Dios nos pide? Que le obedezcamos. Eso es lo primero que nos pide. Más allá de, yo decreto que se hace, que no se hace. No, el primer decreto que Dios nos dice es, obedéceme. ¿Cuesta trabajo? Sí, sí cuesta trabajo. ¿A veces es difícil? Sí. ¿A veces se nos acaban las ganas? Sí. ¿A veces se nos acaba el ánimo? Sí. Pero ¿sabes algo? Vale la pena. Y cuando se te acaben las ganas, cuando se te acabe el ánimo, cuando te estés pasando momentos muy complicados, lo único que puedes hacer es ir y refugiarte en el Señor, para que obtengas la fortaleza, la fuerza para levantarte en el nombre del Señor Jesucristo y seguir adelante, y seguir obedeciéndole y seguir haciendo las cosas bien. A veces las circunstancias que nos rodean pueden sacar la peor versión pecaminosa de nosotros. Pensar mal, desear mal sobre una persona. Incluso intentar hacer algo mal sobre una persona. Pero ¿sabes algo? Cuando tú y yo pasamos esos pensamientos, esos sentimientos, esas emociones por el filtro de la oración, ahí van a ser purificados esos pensamientos, ahí van a ser alineados y al final la voluntad de Dios se va a establecer en nuestras vidas. ¿Tú crees que Dios tiene derecho de pedirte algo? Sí. ¿Por qué? Porque tú eres su hijo. Tú y yo somos hijos de Dios. ¿Y sabes algo? Lo primero que Dios nos pide es obedéceme. Si yo soy tu rey, entonces yo te mando. Si yo soy tu Señor, entonces me perteneces. Si yo soy tu Salvador, entonces me obedeces. Porque si no, entonces ¿de qué te salvo? ¿No? Eso podríamos pensar. Dios se agrada en que sus hijos le amemos, le obedezcamos, nos deleitemos en Él. Y eso es necesario primeramente disponer el corazón para poder hacerlo. Cuando a veces el corazón se revela, cuando a veces el corazón se cansa y dices, ya no, ya para qué le sigo, ¿no? Si no veo que pase nada, mejor no. No, ahí es el momento en el que le digas, alma, sujétate a Cristo y vamos a seguirle. Y vamos a esperar, y vamos a tener fe, y vamos a creer en lo que Dios va a hacer en nosotros, en nuestra familia. Dios nos dice en su palabra, Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 14. Vámonos a Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 14 y versículos 20 y 21. Mira, Deuteronomio, Levítico, léetelos en tu casa. Si puedes en estos días, el día de hoy, léetelos en tu casa. Te va a gustar no solamente lo que dice, sino que yo sé que va a alentar tu corazón de fe. Dice Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 14 y versículos 20 y 21. Dice, ahora pues, Israel. Fíjate bien, ahí en lugar del Israel ponle tu nombre. Ahora pues, Chivis, ahora pues Leti, ahora pues Sandy, ahora pues Miguel, ahora pues Alfonso. ¿Quién quiere que nos vea? Ahora pues Richard, que también está detrás de ahorita escribiéndonos. Ponle ahí tu nombre. Ahí yo le voy a poner ahora pues Lilian. ¿Qué pide Jehová tu Dios? ¿Qué te pide? Que andes en todos sus caminos y que lo ames y que lo sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Entonces, ¿qué? ¿Dios te pide algo? Sí. Dios te pide algo. Nada de que, no, Dios no te pide nada, cambia. No, si Dios te pide. Y te pide que le ames, que andes en sus caminos, que alinees tu vida, que vivas bien, que vivas en obediencia, que no vivas en pecado. Si Dios te va a pedir que no vivas en adulterio, que no vivas en fornicaciones, que no vivas en envidias, que no vivas en rencores, que no vivas en resentimientos, que no vivas en amarguras, que no vivas en tristeza, que no vivas en dolor, que no vivas en angustia. ¿Qué te pide Dios? Seguro yo sé que estás pensando qué es lo que Dios te ha pedido y que a lo mejor has estado batallando con eso. Y Dios te dice que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón. Fíjate bien, si necesitas despojarte
de una carga pesada que traes encima, de resentimientos, de rencores, de temores, de pecados, hazlo, suéltalo, para que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice versículo 12, y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Fíjate bien, necesitamos tener una congruencia entre lo que leemos, lo que vivimos y lo que hablamos, porque eso es lo que estamos reflejando como hijos de Dios. Dice versículo 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Tú quieres tener prosperidad, y no hablo de la prosperidad económica nada más. Hablo de la prosperidad de tu alma, que tu alma esté bien, que tu alma esté en paz, que tu alma no esté en amargura, que tu alma no esté en envidia, que tu alma no esté en rencores, que tu alma no esté en resentimientos, en rechazos. Dice versículo 14, he aquí que Jehová tu Dios, de Jehová tu Dios son los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿De quién es todo? De Dios. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Versículo 20, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás y a Él seguirás. Fíjate bien, ahí vienen tres acciones: temerle, servirle y seguirle. Yo quiero preguntarte, ¿tú cómo vas? ¿Le estás temiendo a Dios? ¿O simplemente te estás dejando guiar por tus arrebatos de carácter? ¿O lo que te dijeron que estaba bien? Y si lo pasas por el filtro de Dios, no está tan bien. ¿Le estás sirviendo a Dios? ¿Le estás siguiendo? ¿O te quedaste estancado? Dice, y por su nombre jurarás. Versículo 21, fíjate bien, versículo 21. Dice, Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Fíjate bien, este versículo nos dice, Él es el objeto de nuestra alabanza, Él es el sentido de nuestra alabanza, Él es nuestro Dios. Yo quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que alabaste en oración a Dios y le dijiste, gracias Señor, porque tú eres el sentido de mi alabanza, porque tú eres la motivación de mi corazón, porque tú eres quien alienta mi vida? ¿Cuándo fue la última vez? Si no lo has hecho hace muchos días, hazlo, anímate, atrévete. ¿Quieres que te vaya bien? Te pregunto en esta mañana. Yo sí. ¿Quieres prosperar? ¿Quieres vivir en paz? ¿Quieres tener salud? Acuérdate que muchas de las cuestiones físicas son un reflejo de lo que nosotros traemos emocionalmente. ¿Quieres recibir la sanidad de parte de Dios? ¿Quieres recibir el perdón que solo puede Dios darte? ¿Quieres tener una mente renovada, un corazón limpio? A lo mejor tú fuiste de las personas que en un inicio amaste mucho a Dios y buscaste a Dios y de repente te diste tu destrampada, tu tantita pasadita por el mundo. Y en ese mundo te contaminaste, caíste en muchas cosas que comenzaron a condenar tu vida y tu corazón. Y ¿sabes algo? Dios quiere pedirte que le entregues tu corazón. Él quiere hacerte libre, Él quiere renovar tus pensamientos, Él quiere renovar tu mente, Él quiere renovar tu corazón y que te vuelvas otra vez a Él. Si tú te alejaste de Dios o conoces personas que se han alejado de Dios, ora para que con esas cuerdas de amor con las que el Señor nos atrae a su presencia, vuelvan a Él. Dios nos pide obedéceme. Entonces, si Dios te pide algo, sí, Dios te pide algo, obediencia. Y la vida del cristiano no solamente es ir a la iglesia, cantar, alabar, traer una Biblia bajo el brazo o traerla ya en el teléfono, en el iPad o donde quieras, ¿no? No, la vida del cristiano es una vida de obediencia, donde se tiene que ir moldeando el carácter, donde tiene que irse moldeando las convicciones. Y ¿sabes algo? Cuando nosotros alimentamos nuestro mal carácter, a veces decimos, ay, es que esa persona tiene carácter. No, no es que tenga carácter, tiene un mal carácter. Ajá. Cuando alimentamos
un mal carácter con enojos, con griterías, con críticas, con orgullo, con vanagloria, con rebeldía, con necedad de, no, así se hacen las cosas porque yo lo digo, pues se acabó. Ajá, eso es la necedad. Cuando alimentas el corazón con envidias, con codicias, con malos pensamientos, con malas acciones, con una mala manera de hablar, con egoísmo, tus malos caminos. Entonces yo te pregunto, ¿crees que te puede ir bien? No, no te va a ir bien. Y si seguramente has estado pasando un tiempo difícil de prueba y no ves que avances, pregúntale a Dios, ¿en qué no estoy haciendo que no avanzo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Dios? Entonces, ¿necesitamos un cambio en nuestra vida? Sí. ¿Necesitamos acercarnos a Dios? Sí. De ahí va a venir la oportunidad para que tú y yo cambiemos nuestras vidas, solamente de parte de Dios. Aquí no se trata de ver quién es el más santo, quién es el más cristiano, quién es el más digno del favor o de la gracia de Dios. De eso no se trata. Se trata de que nosotros compitamos, y no es competir entre nosotros, no es para ver quién es mejor o quién es mayor. No, se trata de que nosotros corramos la carrera y alcancemos el galardón. Y el galardón se llama Cristo. El galardón se llama eternidad con Dios. Tu competencia no va a ser con las personas para ver quién da más fruto, quién es más bueno, quién es más santo, quién habla más bonito o quién es más digno de la gracia de Dios. Nuestra competencia va en que abandonemos la vieja manera de vivir y comenzamos a vivir con Cristo, donde sea una realidad en nuestras vidas, donde haya una congruencia, donde dejemos esa vieja manera de vivir, y que si la vivimos con personas que están en esos mismos pecados, no nos vamos a sentir mal, pero si nos acercamos a personas que están caminando en el Señor, vamos a decir, a mí todavía me falta cambiar esto, o a mí me falta hacer esto. Y ¿sabes algo? De ahí la importancia de congregarnos. Eso va a traer la congregación. No va a traer gente que todos somos súper cristianos y súper espirituales. No, va a haber de todo. En las congregaciones siempre va a haber de todo. Y podemos ver personas muy buenas que nos van a motivar a decir, sí, yo también puedo, si él pudo, yo también puedo en el nombre del Señor. Y yo también puedo imitar a esa persona en su fe y acercarme y decir, oye, vamos a orar juntos y vamos a crecer juntos y vamos a avanzar juntos. Y también va a haber personas que no, que simplemente van porque pues es parte de una tradición religiosa en México y listo, pero no cambian. Pero ¿sabes algo? Nosotros necesitamos un cambio en nuestra vida. Dice Santiago capítulo 4, versículos 2 al 4. Fíjate lo que vamos a leer, está fuerte, pero échale ojo. Santiago capítulo 4, versículos 2 al 4. Dice, codiciáis y no tenéis. Yo te pregunto aquí, ¿tú has codiciado algo? A ver, sinceramente, a ver, échale coco. ¿Has codiciado algo? Dice, y no lo tenéis. Matáis y ardéis de envidia. ¿Tú has tenido envidia? O me vas a decir, ay, no, yo súper cristiano, súper espiritual. No, yo jamás. Dice, y no lo podéis alcanzar. Fíjate bien. Dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras. Fíjate bien, un alma adúltera no es precisamente nada más la persona que tiene relaciones íntimas con otra persona que no es su cónyuge, que no es el esposo que Dios o la esposa que Dios le dio. Un alma adúltera es aquella que se diluye de la pureza para con Dios. Lo adúltero es algo diluido, es algo que ya no contiene su pureza. Y yo te pregunto, ¿tu alma es adúltera? ¿Dejaste que sentimientos y emociones invadieran tu corazón y entonces como que sientes que empiezas a orar y tus oraciones no pasan del techo? Yo no sé si te ha pasado eso. A mí sí. ¿Para qué te digo mentiras? Te digo, ay no, sí, todas mis oraciones han estado elevadas. No. A mí sí me ha pasado y hay momentos en que sientes que tus oraciones no pasan del techo. Y ¿sabes algo? Ahí es un momento de hacer un alto y comenzar a revisar en qué estoy mal. ¿Qué pecado entró a mi corazón
y que eso me está impidiendo conectarme con un Dios santo, con un Dios que no tiene pecado, con un Dios que no hace mal a nadie. ¿Ja? Fíjate bien, dice versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿tú de quién eres amigo? ¿De Dios o del mundo? Tus acciones que reflejan, tus pensamientos que reflejan, ¿que eres amigo de Dios o eres amigo del mundo? ¿De qué lado estás jugando? Como hijos de Dios necesitamos ser congruentes. Lo hemos platicado muchas veces entre lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. De nada nos sirve que llevemos muchos años yendo a la iglesia o que nos jactemos de decir, no, yo he asistido a tal iglesia durante 4,000 años y he tomado todos los cursos y he hecho, sí, ajá, mucho gusto, qué bueno que hiciste todo eso. Yo me congregué durante no sé cuántos años en tal iglesia, ajá, qué bueno. Pero si tus acciones, tus pensamientos, tu forma de vivir no reflejan que Cristo está en ti, ¿qué crees? Que ese tiempo fue un tiempo que pasaste por alto. Un tiempo no de lo suficientemente bien invertido. No basta con parecer cristianos, sino que tú y yo realmente seamos hijos de Dios. No basta con que pienses y quieras hacer las cosas, sino necesitas vivirla, necesitas ordenar tu vida, necesitas ser congruente. ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás viviendo? Si tú, al igual que yo, necesitas un cambio en tu vida, ¿sabes algo? Ese cambio comienza cuando obedecemos a Dios, cuando nos decidimos a ordenar nuestra vida y vivir en esos decretos de Dios. El primer decreto que Dios te dice es obedece, guarda mis mandamientos. Y yo quiero preguntarte, ¿tú lo estás obedeciendo? ¿Tú estás viviendo lo que Dios te está pidiendo? Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5, 14. Fíjate bien, cuando tú y yo pidamos algo a Dios, primeramente pidamos que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. Porque a veces vamos a pedir y vamos a pedir mal. Y eso a veces desanima el corazón. Decimos, no tuve suficiente fe, o no hice, o no deshice, o no oré como fulanito o sutanita me dijo, ¿no? A veces las personas en su soberbia te dicen, es que estás orando mal, no sabes pedir, a ver, ora así o pide así. No, ¿sabes algo? Ora y pide para que la voluntad de Dios se establezca en medio de tus circunstancias. Ora y pídele a Dios que Él cumpla su voluntad en ti. Cuando Dios cumple su voluntad en ti, vas a estar por el camino correcto. A lo mejor ese camino, yo te decía, va a ser doloroso, porque vas a tener que renunciar a muchas cosas. Pero ¿sabes algo? Al final vas a estar en vida y en paz. Busca eso, que la voluntad de Dios se establezca en ti. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15, dice la palabra de Dios. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, ¿tú y yo estamos muertos en pecado? Sí. Dice, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Aquí quiero hacer un alto. Tú y yo, cuando no conocíamos a Cristo, cuando no entendíamos nada de lo que el Señor Jesús vino a hacer por nosotros, vivíamos en una vida en un completo desorden, donde había muchos pecados. Incluso tú te puedes dar cuenta y decir, ¿cómo es que yo viví así? ¿Por qué yo viví así? ¿Por qué no tenías a Cristo? ¿Por qué no tenías al Espíritu Santo, que Él es el que
el que te dice acércate a Dios, camina en santidad, vive una vida recta. Y fíjate bien, cuando nosotros llegamos a Cristo empezamos a tomar una conciencia de pecado. Empezamos a entender que hay cosas que estábamos acostumbrados a hacerlas y que son pecado delante de Dios y que están mal delante de Dios y que necesitamos cambiarlas. Por ejemplo, si tú antes de conocer a Cristo hablabas muchas mentiras o muchas malas palabras o muchas maldiciones, o eras deshonesto, o eras mentiroso, o tenías un carácter muy arrebatado, y vienes a Cristo y Dios habla a través de su palabra y empieza a hablar a tu corazón y te dice, ¿sabes qué? Eso está mal. Tú entonces tienes que poner manos a la obra y empezar a cambiar tu carácter y tus pensamientos y empezar a renovar el espíritu de tu mente, que eso proviene de parte de Dios. Y entonces viene un cambio en tu vida y te empiezas a dar cuenta del, ¿cómo yo pude haber vivido antes así? Lo veía como normal y era común, porque las muchas personas con las que estabas a tu alrededor vivían así, pero eso no significa que sea normal. Ajá. Y sin embargo, en ocasiones, cuando vamos caminando en el Señor, si nos descuidamos, volvemos a caer en esa vieja naturaleza pecaminosa. Pero fíjate bien, vámonos al versículo 14. Dice, anulando, dice la Biblia, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mira qué preciosa palabra. ¿Qué nos dice estos versículos? Jesucristo, cuando fue a la cruz, ahí clavó el acta, o sea, fíjate, es como en un juicio, como en un juzgado en un tiempo real. Cuando las personas hacen algo malo, son llevadas ante un juez. Ajá, y ese juez les va a imponer un castigo, una consecuencia para esas malas decisiones. Y esas consecuencias a veces van a ser consecuencias económicas para recuperar el daño que la persona ocasionó, o a veces esas consecuencias va a ser la cárcel, la vergüenza. ¿Tú te has fijado cuando unas personas que asaltaron o secuestraron son atrapadas? ¿Qué es lo primero que hacen cuando van a ser trasladadas? Se ocultan su cara. No quieren, muchas de forma mañosa, para que las demás personas no las identifiquen y digan, ay, ese fue el que me asaltó a mí también, o ese fue el que me hizo, o el que atentó contra mí. Pero muchos es por vergüenza. Entonces se esconden su cara para que no los vean. ¿Sabes algo? El pecado produce eso en nuestras vidas, vergüenza. Y cuando esas personas que hacen algo malo van llevadas delante del juez, ellas van a tener acceso a un abogado, tanto la persona que fue ofendida como la persona que ofendió, para que defienda sus derechos. La Biblia nos dice que Jesucristo en la cruz pagó el precio y en la cruz clavó esa acta con la que Satanás a ti y a mí nos acusaba. Sí, Satanás siempre va a querer acusarnos y decir, tú hijo de Dios, pero si tú eres esto, aquello, lo otro, si a ti te gusta ser así, si tú has pensado esto y aquello y lo otro, para avergonzarnos, para confundirnos, para separarnos del rebaño de Dios. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Y ¿sabes algo? Jesucristo, como nuestro abogado, va ante el Padre y le dice, sí, Señor, yo derramé mi sangre en la cruz para darte a ti, Chivis, Leti, Alfonso, Miguel, como quiera que te llames en el momento en el que nos estés viendo, para darle a él libertad, para darle a él salvación, para darle a él perdón. Yo quiero preguntarte, ¿de qué te perdonó a ti Dios? ¿De qué te sacó a ti Dios? ¿Tú puedes ver en esto amor? Yo sí.
yo sí puedo ver el amor de Dios en todo esto. Dios quitó esa acta, esa consecuencia de pecado y de muerte en nosotros y la clavó en la cruz para darnos la oportunidad de cambiar nuestras vidas. Sin embargo, no todos entendemos eso y no todos vivimos en esa libertad. A veces confundimos la libertad como el libertinaje y creemos que nos podemos acercar a Dios, decir que somos cristianos, pero seguir viviendo nuestros pecados, seguir viviendo nuestra vana manera de vivir. Y ¿sabes algo? No entendimos lo que Jesucristo hizo en la cruz, ni todo lo que pasó en ese momento en el mundo espiritual, donde fueron avergonzados todos los demonios, todos los acusadores, todos los que decían, tú no eres digno de ser cristiano, tú no eres digno de ser hijo de Dios si andas en esos caminos. Mira, si lo leemos, este mismo versículo en Colosenses 2, del 13 al 15, en la Nueva Traducción Viviente, fíjate lo que dice. Que a lo mejor en Reina Valera puede costar un poco de trabajo entenderlo, pero yo te pido que lo vuelvas a repasar y estos versículos en estos días los repases. Dice Colosenses 2, versículos 13 al 15. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Fíjate bien, ¿tú y yo estábamos muertos antes de conocer a Cristo? Sí. ¿Tú y yo no teníamos una conexión con Dios? Sí. ¿Tú y yo no podíamos oír a Dios? Sí. ¿Tú y yo no podíamos sentir a Dios en nuestro corazón? Sí. ¿Y sabes por qué? Porque el pecado que estaba en nosotros nos separaba de Dios, porque Dios es un Dios santo. ¿Ja? Dice, entonces, versículo 13, dice, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Yo te pregunto, cuando tú llegaste a Cristo, ¿tu vida cambió? ¿Vino a ti alegría? ¿Vino a ti esperanza? ¿Vino a ti amor? ¿Vino a ti el saberte amado por Dios? ¿El saberte perdonado? ¿El saber que tienes una nueva oportunidad de vida? Versículo 14. Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Fíjate bien, todos los demonios que estaban alrededor, avergonzándonos, confundiéndonos, diciendo, ay, ¿para qué cambias? ¿Para qué te haces como que si quieres hacer las cosas y si tú estás bien mal? Si toda la vida has hecho las cosas mal. A todos esos seres espirituales que siempre han buscado de separarnos de Dios, a todos ellos los avergonzó Jesucristo al pagar el precio en la cruz. Cuando un juez establece estatutos, lineamientos, decretos, o sea, que son las consecuencias de si haces algo malo, vas a pasar esta pena o vas a pasar esta condena, las personas deben de acatarla para no ser avergonzadas y ser presas y pagar condenas que les hacen no solamente perder un tiempo muy valioso de su vida, sino les hacen perder una identidad digna. Cuando tú y yo fuimos creados por Dios, fuimos creados para alabarle. Fuimos creados para amarle, para seguirle, para servirle, para adorarle. Ese es el propósito. O sea, no fuiste creado nada más porque a tu papá y a tu mamá se les ocurrió o fuiste un producto de un chispotazo de una noche de pasión. No, tú y yo fuimos creados para alabarla, para alabanza de su gloria. Lo leíamos hace rato. Él es el objeto de nuestra alabanza. Él es el sentido de nuestra vida. Y si no entendemos eso, que Él es el sentido de nuestra vida, entonces no estamos entendiendo para qué somos llamados. Y no somos llamados nada más para ser hijos consentidos de Dios y que Dios nos dé todas sus promesas y sus bendiciones y viajemos por el mundo y seamos felices. No, Dios nos ha hecho todo un sacrificio de su Hijo Jesucristo para darnos vida, para darnos libertad, para darnos una nueva oportunidad, para poder tomar buenas decisiones. Cuando tú y yo decidimos pedirle a Dios que nos ayude a cambiar esa naturaleza de pecado que está inclinada hacia el mal, cuando tú y yo le decimos al Señor, ya no quiero tomar malas decisiones, quiero ser congruente entre lo que digo, lo que pienso, lo que hago, ya no quiero acarrear esas maldiciones para mi vida y para mis generaciones. Dios comienza a obrar un cambio en ti. ¿Por qué? Porque Dios está interesado
no solamente en que te vaya bien, sino en que tú estés bien, en que tú estés en paz. Si tú en algún momento empezaste a caminar en el Señor y ibas bien y de repente te desviaste en el camino, vuélvete a Dios, arrepiéntete, abandona lo que tengas que abandonar. Y ese proceso, te lo he dicho y te lo voy a decir, va a ser doloroso, sí, pero es necesario para que alcances una eternidad con Cristo. No me digas que no se puede obedecer. No me digas que no te puedes alinear a Dios, porque sí lo puedes hacer. Ajá, sí lo puedes hacer porque tenemos al Espíritu Santo, que Él es el que nos ayuda en medio de nuestra debilidad. Dios establece decretos o leyes para que vivamos bien. No significa que Dios nos quiera coartados así como pollitos en un gallinero. No, Dios quiere que tú y yo hagamos las cosas bien para que nos vaya bien. Porque no puedes hacer las cosas mal e irte bien. No. A veces hay personas que hacen lo malo y pareciera como que les va bien, pero sus conciencias no se pueden callar, sus conciencias les acusan y sus hechos tarde o temprano van a traer como consecuencia maldición. Y no solamente en ellos, sino en las generaciones que vienen después de ellos. Yo te pregunto, ¿qué les vas a heredar a tus generaciones? ¿Bendición o maldición? ¿Cómo estás viviendo? ¿En bendición o en maldición? ¿Qué les quieres dejar? ¿Y qué quieres vivir tú también? Cuando tú y yo tomamos malas decisiones, acarreamos sobre nuestra vida castigo y muerte. No hay más, no hay otra consecuencia. Los decretos que estaban en contra de nosotros era que tú y yo merecíamos morir. Merecíamos estar separados de Dios. Y no hablamos no solamente de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Otra vez quiero regresar contigo a preguntarte, ¿tú al orar puedes sentir la presencia de Dios? ¿Crees que Dios te está escuchando? Si no es así, rectifica cómo andas. Porque seguramente hay pecados que te acusan y te están separando de tu relación con Dios, del rebaño con Dios. Dios quiere escucharte, Dios quiere guiarte, Dios quiere que abandones tu vieja manera de vivir pecaminosa, heredada por tus abuelos, tus ancestros y todo lo que quieras, o adquirida por ti en plena conciencia o de una forma inconsciente. Porque a veces decimos, ay, pero yo ¿por qué estoy haciendo esas cosas y a mí eso no me gusta? Bueno, algunas cosas son heredadas, algunas formas de vivir son heredadas y otras son porque tú las quisiste vivir. Por ejemplo, si hay un papá o un abuelo que fue alcohólico, ¿qué creen que tiende a pasar? Pues que el hijo, el nieto van a ser alcohólicos. Pero estando en Cristo, eso se puede romper. Cuando tú y yo, por ejemplo, vemos familias que el abuelo, el bisabuelo son hombres, mujeres adúlteras, son fornicarios, y les gusta envolverse en una gran cantidad de parejas íntimamente, y vemos que se repite ese mismo patrón en el abuelo, en la abuela, en los bisabuelos, en los padres. ¿Qué crees que tiende a pasar en los hijos? Repetirse eso, porque son maldiciones generacionales. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo y ese hijo dice, a ver, espérate, sí, eso lo hizo mi mamá o mi abuelo, pero yo no lo quiero, yo no quiero vivir eso. Entonces, ¿qué pasa? Que te alineas a la voluntad de Dios, empiezas a obedecerle y empiezas a orar, y entonces empiezas a sujetar tu carne y decir, no, a ver, espérate, a mí no me importa si mi abuelo fue un macho que tuvo 20 mujeres y mi papá también, yo no lo voy a vivir, porque yo quiero alinearme y quiero tener bendición, y quiero tener una esposa en bendición, y quiero tener hijos en bendición, y quiero romper ese esquema. Por ejemplo, el alcohol, lo mismo. Es que el abuelo era súper borrachote, el papá súper borrachote. Al hijo, ¿qué le toca? Le toca que si tiene un encuentro con Cristo, cambie su vida. Y obviamente eso implica decir, no, a ver, espérate, no al alcohol, ni siquiera en olerlo, ni siquiera en una cereza de chocolate con licor. No, simplemente es un no, no gracias, yo no participo, porque sé que traigo una predisposición hacia una maldición. Ahora, esos son pecados como muy más chonchos, ¿no? Que decimos son los visibles. Envidias. Si tú has detectado que tus abuelos,
tus bisabuelos son gente muy envidiosa que siempre está criticando, hablando, juzgando la vida de los demás y lo que hacen los demás. Y tú te das cuenta que tus padres cayeron en ese mismo patrón. ¿Por qué? Porque crecieron en eso y tú también caíste en eso. ¿Sabes algo? Necesitas salir de ahí, de la crítica, de la envidia, del chisme, de las maldiciones. Si el papá, el abuelo era muy lépero y hablaba palabrotas y de 10 palabras, 8 eran maldiciones, el hijo igual, el hijo igual, y el nieto, ¿qué le toca? Pues si tiene un encuentro con Cristo, cambiar su forma de hablar. Pero necesitamos, ¿qué? Acciones. ¿Para qué? Para que hagamos válido ese pacto de Jesús en la cruz. Esa acta que era contraria a nosotros y que nos decía, tú mereces morir, tú mereces estar separado de Dios porque no eres digno de Dios. Eso es lo que Satanás quiere hacer con nosotros. Confundirnos, separarnos de Dios, avergonzarnos. El pecado que tú puedes decir, bueno, es que así eran mis papás o así eran mis abuelos. Sí, pero tu identidad en Cristo te da una nueva oportunidad. Llámese mentiras. Ah, pero es que la abuela era re mentirosa. Y la mamá o el papá mentirosos. Y la hija o el hijo mentirosos. Tú tienes que romper eso. ¿Por qué? Porque eso no pertenece a tu linaje. Tu linaje pertenece a Dios. Y si eres hijo de Dios, necesitas hablar verdad. Y necesitas renunciar a esa naturaleza que te fue heredada o que tú adquiriste. Ahora, hay una parte, cuando los hijos, cuando los papás conocen a Cristo y empiezan a llevar a sus hijos a la iglesia, aunque son chiquitos, eso no los hace cristianos. A ellos los va a hacer cristianos al momento en que ellos decidan seguir a Cristo y decidan con una plena conciencia cambiar sus vidas. Sin embargo, a veces decimos, ay, es que el hijo, pues sí, fue a la iglesia durante 20 años, 30 años y anda en muchos pecados. Bueno, no ha tenido conciencia de lo que Jesucristo y no ha tenido la capacidad de valorar lo que Jesucristo hizo por él en la cruz, porque a veces se siente tan bueno, tan digno, que tiene ganas de ir y revolcarse en el lodo. Ajá. Cuando es un hijo que ha sido limpiado, cuando es un hijo que ha sido santificado, sin embargo, quiere ir y meterse las manos en el lodo y empuercarse. Bueno, va a pagar una consecuencia. Necesita alinearse con Dios. Si nos regresamos unos versículos antes de lo que estábamos leyendo en Colosenses, Colosenses capítulo 2, versículos 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Fíjate bien, te dice, nadie te engañe con filosofías y huecas sutilezas. Que nadie te engañe diciéndote, no, ven a Cristo y todo va a cambiar y va a ser mágico y maravilloso. No, ven a Cristo, Él no te va a pedir nada a cambio. No, si Dios te va a pedir que le obedezcas. Dios te va a pedir que cambies tu manera de vivir. Dios te va a pedir que vivas en obediencia. Dios te va a pedir que hagas las cosas bien. Y eso implica sacrificios. Y yo te pregunto, lo que a ti o a mí nos toca sacrificar como hijos de Dios, ¿crees que se compara con el sacrificio de Jesús? No. Yo te pregunto hoy, si a ti te dijeran, ¿darías tu vida por alguien? ¿Tú la darías? Yo sé, como mamás y papás decimos, híjole, en el amor que tenemos por nuestros hijos o por nuestros padres, dices, sí, yo daría mi vida por mis hijos o yo daría mi vida por mis padres. Pero ¿tú la darías por alguien que anda en pecado? ¿Tú la darías por alguien que ha hecho lo malo? ¿Tú darías tu vida por alguien que no merece tu vida? Te aseguro que no. Y sin embargo, Jesucristo dio su vida por ti y por mí. No la merecíamos, no teníamos derecho, pero ¿sabes algo? Él nos amó y nos dio una oportunidad de cambiar nuestras vidas. Nos dio una oportunidad de conectarnos con Dios, de acercarnos a Dios, de ser llamados hijos de Dios. Eso es amor verdadero. Solamente tú y yo podemos declarar que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Tú y yo no podemos decretar cosas raras.
ni por más que queramos escucharnos espirituales o súper sobre ungidos. No. Tú y yo tenemos que poner orden a nuestras vidas. Tú y yo tenemos que obedecer a Dios. Si tú creciste con la idea de, ay, no, tú eres libre y soberano y tienes que hacer lo que tú quieras y no pasa nada, sí pasa, sí pasa. Y pasa que vas a llevar a muchas consecuencias dolorosas a tu familia. Si tú no te ordenas, si tú no pones a Dios primero en el trono, en el trono de tu corazón y decides seguirle y decides servirle. Y decides cambiar hábitos, usos y costumbres que te fueron heredadas o que adquiriste. Necesitas un cambio. Sí, todos necesitamos un cambio. ¿Para qué? Para que esa acta que era contraria a nosotros, que nos declaraba culpables, nos haga libres. Esa acta en Jesús y que Jesús y el Señor como el abogado nos diga, eres libre. Yo te perdoné. Yo te amo. Y te doy una nueva oportunidad de vida. ¿Sabes? Cuando las personas salen de los reclusorios, tienen dos caminos. Una, volver a la vieja forma en la que estaban acostumbradas a vivir, en esos mismos pecados, o cambiar su vida. Y ¿sabes algo? Eso, el cambiar su vida a veces les va a tocar muchas cosas. ¿Por qué les va a tocar que la gente los etiquete? Que la gente diga, ay, pero si este era así, si este era así, ¿y ahora qué está pasando? Bueno, con nosotros como hijos de Dios nos pasa lo mismo. Hay un antes y hay un después de Cristo. ¿Qué es lo que está viendo tu familia, la gente cercana, alrededor de ti después de que tú aceptaste a Cristo? ¿Está viendo cambios? ¿O ve que sigues viviendo exactamente igual? ¿Cómo estás viviendo? Si tú has hecho al Señor el Salvador y el Señor de tu vida, ámale, obedécele, cambia tu vida, cambia las estructuras, pon en orden tu vida. No solamente lo haces por ti, hazlo pensando en tus generaciones, en tus hijos, en los que vienen después de ti, en las personas sobre las que puedes impactar, los que están a tu alrededor, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela, tus vecinos, tus amigos, que digan, híjole, él sí es hijo de Dios, él es diferente. ¿Qué le pasó? Pues le pasó que tuvo un encuentro con Cristo, le pasó que su vida no puede ser igual. Necesitamos volcarnos a Dios. Y mira, estos días ya comenzamos este puente vacacional, y todos bien felices porque ya no vamos a la escuela, porque baja el tráfico, por muchas cosas. Pero ¿sabes algo? Yo quiero pedirte que estos próximos días te tomes un tiempo, y no solamente para ver películas u obras de teatro. Ahorita en todo el mundo va a haber películas, va a haber obras de teatro que representan mínimamente lo que Jesucristo hizo en la cruz. Películas como La Pasión, que la ves y lloras y lloras y lloras y te pones a pensar en esto pasaste. Mira, eso es mínimo a lo que realmente pasó con Jesús. No podemos entender todo lo que pasó en ese momento en el mundo espiritual. Todos los demonios que fueron avergonzados y que nos los dice la Biblia, y todas esas maldiciones que fueron clavadas en la cruz, que Jesucristo pagó el precio por nosotros. ¿Y sabes algo? Tú y yo no lo podemos entender. O sea, en mi mente no cabe qué capacidad de amor tiene Dios para con nosotros. En que siendo pecadores, en que haciendo las cosas mal, Él nos dio una nueva oportunidad. Él nos amó y nos dijo, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, y yo me deleito en ti. En la mente no lo podemos entender de una forma completa. Nuestra mente está limitada. Pero ¿sabes algo? Sí lo podemos disfrutar. Así que yo quiero pedirte que aproveches este tiempo, estos días, para conectarte con Dios, para alinearte con Dios, para revisar cómo está tu vida. Si ha habido decretos de parte de Dios que no has obedecido, y que por eso sientes que no estás avanzando, revísalos a solas con Dios y pídele perdón a Dios.
Dile, Señor, me arrepiento porque no he hecho lo que tú me has pedido. Me arrepiento porque no he cambiado estas cosas. Y comiénzale a agradecer lo que Él hizo por ti en la cruz. Estos días son días para que meditemos cómo andamos y le agradezcamos a Dios lo que Él hizo por nosotros. ¿Necesitamos todos un cambio en nuestra vida? Sí. ¿Necesitamos renovar nuestra mente y nuestro corazón? Sí, porque el corazón es engañoso y perverso y solo Dios puede conocerlo. ¿Sabes algo? Para que tú seas bendecido, para que tú vivas en paz, para que tú puedas prosperar, para que tenga el sentido del sacrificio de Jesús en la cruz, necesitas alinearte con Dios. Necesitas vivir en obediencia a Dios. A veces suena muy fácil decir, ay, sí, vamos a obedecer y yo obedezco a Dios, pero en tus pensamientos te dicen, ¿y yo por qué lo tengo que hacer? No quiero. Ay, otra vez, mi cónyuge me va a estar fastidiando con que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que leer, o el hermano o la hermana en la iglesia, en los mensajes me va a estar diciendo, ay, otra vez hazlo, ay, otra vez, ahí va. ¿Sabes? Esas personas que te están diciendo, cambia esto, modifica esto, lo están haciendo porque te aman y porque quieren que tú y tu familia y tu entorno sea en bendición. Dios quiere hacer cosas nuevas. Y acuérdate de lo más importante. El acta, esa maldición que estaba escrita en tu contra, en mi contra, Jesús la pagó en la cruz para hacernos libres, para darnos libertad, para que vivamos una vida diferente y para que nuestros hijos y las generaciones que vienen después de nosotros tengamos un cambio radical en nuestras vidas. Pero ¿sabes algo? De nosotros es la decisión de mantenernos en esa libertad. Jesús hizo su parte y a ti y a mí nos toca decidir para mantenernos en esa libertad, para mantenernos en ese perdón de pecados, para mantenernos en esa nueva vida en Cristo. Vamos a decirle al Señor, examina mi corazón, examíname. Y si hay caminos que tengo que modificar, ayúdame. Para que en todo lo que yo haga, lo que piensa, lo que sienta, tu nombre sea glorificado. Y tenga sentido el sacrificio de Jesús. ¿Me acompañas a orar? Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios porque Él en la cruz venció y nos dio libertad. Nos dio una vida nueva. Ese es el regalo más precioso que Dios puede darnos. El habernos dado la oportunidad de tener una vida diferente. Así que vamos a orar. Señor, queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos darte las gracias, porque en tu amor, Señor, tú tuviste a bien el pensar en nosotros. Tú tuviste a bien, Señor, el enviar a tu Hijo Jesucristo, a tu Hijo muy amado, en quien tú tenías complacencia, Señor, a morir en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, porque en ti tenemos una nueva oportunidad, en ti tenemos un nuevo acceso, en ti tenemos ese derecho de tener un cambio en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque Jesucristo pagó en la cruz el precio de esa acta de los decretos que era contra nosotros, de esa acta que producía vergüenza, que producía dolor, que nos presentaba delante de ti como culpables, como pecadores. Y queremos darte las gracias, Señor, porque todos los enemigos de nosotros han sido avergonzados por ese sacrificio de Jesús en la cruz. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu salvación, gracias porque tú eres Señor en nosotros y gracias porque tú nos has dado la oportunidad de vivir una vida diferente.
Enséñanos, Señor, a vivir en ese decreto de obedecerte. Enséñanos a agradarte en todo lo que hagamos, en todo lo que pensamos, en todo lo que vivimos, en todo lo que hablamos, que seamos congruentes como iglesia tuya. Padre, queremos prepararnos como esa iglesia gloriosa que anhela recibir a su Rey. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros en la cruz. Gracias porque en ti tenemos libertad, en ti tenemos vida, en ti tenemos paz, en ti tenemos una oportunidad de renovar nuestros pensamientos y nuestro corazón. Gracias porque tú eres Señor en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, ¿qué creen? Que llegó el tiempo de darle las gracias a todos por escucharnos en esta mañana y invitarte a que en estos días que la gente va a estar sensible a escuchar de Dios, los ocupemos como oportunidad para acercarlos a Dios, para invitarlos a que lleguen a Cristo, a que hagan al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Que tenga sentido el sacrificio de Jesús por su iglesia. Y vámonos, no sin antes darte las gracias porque esta mañana estuviste con nosotros o a lo largo del día o de los próximos días que escuches esta transmisión. Muchas gracias por conectarte con nosotros a Pacto de Paz y queremos recordarte que si tienes alguna intención de oración, compártanoslas, queremos orar contigo. A veces las situaciones difíciles son más ligeras cuando hacemos una red de apoyo, una red de oración y unos estamos orando por otros. Eso a veces es más llevadero. Hay momentos en que las circunstancias que nos toca pasar hacen que el camino sea difícil, que el camino sea pesado, pero escríbenos a pactodepazeterno@gmail.com. Escríbenos a través de las redes de Facebook, o de WhatsApp, escríbenos y vamos a estar orando contigo y sabemos que vamos a ver una respuesta de parte de Dios. A veces las respuestas no van a ser las que nosotros esperamos, pero de que Dios responde, Dios responde. Quiero darte las gracias y nos estamos viendo la próxima semana con el favor de Dios. Cualquier cambio, cualquier situación, estaremos en contacto contigo. Que el Señor te bendiga, que tengas una gran semana, que esta semana puedas meditar más y más y más en la grandeza de tu Dios, en la grandeza del sacrificio de Jesús por ti y por mí. Es tiempo de que la iglesia le alabe, se levante y le alabe y le adore y le agradezca lo que Él es y lo que Él hizo y lo que Él hará por nosotros. Muchas gracias. Gracias por estar esta mañana con nosotros y nos estamos viendo próximamente. Que el Señor te bendiga y sigue adelante, permanece en la fe. Los amamos mucho y nos estamos viendo pronto, ¿va? Dios les bendice. Gracias, familia de Pacto de Paz Eterno. Y ahí los estamos leyendo y estamos respondiendo un equipo de hermanos que amamos y servimos a Dios en Pacto de Paz. Muchas gracias. Dios te bendice y nos estamos viendo. Gracias. Alabemos al Señor. Gracias por conectarse. Amigos que podemos ver a través de Facebook en este momento o que están viendo esta transmisión por otros medios, muchas gracias. A ti con todo nuestro corazón, gracias por acompañarnos en esta mañana. Dios te bendice. Ten una gran semana. Gracias. Bye bye.